Hola, hola, hola. Bueno, el pasado 15 de octubre leímos y analizamos el libro Una partida de ajedrez de Stefan Zweig, o novela de ajedrez, como decía, como se ha nombrado en algunas ocasiones. Me corrigieron también los amigos alemanes porque yo pronunciaba Stefan Zweig y en realidad me dicen que la manera correcta de hacerlo es Stefan Zweig. Bueno, esta vez vamos a hablar de él y vamos a hablar de su biografía íntima, porque yo considero que esta es una biografía más íntima y mucho mejor elaborada. Este libro, ¿no?, de Stefan Zweig, Vida y obra de un gigante de la literatura, de Luis Fernando Moreno Claros. Esta biografía es muy buena, es muy integral. Yo leí, acuérdense que la vez anterior cuando comentamos un libro de Fouché de Stefan Zweig, digamos que habíamos leído en la misma tertulia de literatura alemana, que entre paréntesis se hace en española, o sea, no es que leamos en alemán, ojo, así que es importante tenerlo presente. Bueno, en aquella ocasión hablamos de Matuschek, de la biografía que tenía Matuschek, que tampoco es mala, que siempre es buena, pero esta me gustó más, es más integral. Mire, se ha hablado mucho de Zweig, hay muchos videos de Zweig, por lo tanto yo voy a tratar, y sobre todo esta novela, que fue la última novela que escribió Zweig, sobre todo vamos a destacar algunas cosas que a mí me parecen sumamente importantes, que no los vi en los videos anteriores, porque hay que tener presente una cosa así, si usted quiere interiorizarse en historia universal, en la historia de Europa en particular, yo creo que tiene que leer a Zweig, porque a pesar de que Matuschek dice es más narrador que historiador, la verdad es que es las dos cosas. La verdad es que él sabe relatar los episodios de la historia de la humanidad. Tiene un libro incluso, un libro que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Perdón, este libro, Momentos Estelares de la Humanidad, es muy hermoso, es muy interesante, porque está relatado de una manera amena, ágil, dinámica. Hemos leído varios escritores en la literatura alemana, pero ninguno ha tenido la altura de este escritor, porque claro, en aquella época se escribía en forma muy febril, se trabajaba mucho. Las galeras que le llaman, o las galeras, que le llamaban a las copias que tenían que obtener, estaban a veces a máquina. El tipo trabajaba enormemente. Además, Zweig era traductor, porque tradujo muchos poemas de Verlaine, de Rilke, en fin, de casi todos los poetas, digamos, franceses. Pero en este libro, los momentos estelares de la humanidad, me recuerdo yo algunas cosas. Por ejemplo, el relato que hace de Roger de Lisle, que hizo La Marsellesa. Qué relato más hermoso, más sorprendente. No quiero contarles nada. El otro relato es de Cyrus Field, el que hizo un cable de Nueva York a Europa. Las veces que hizo el cable se le cortó, tuvo un montón, pero volvió a insistir. Es un relato magnífico. Y el más dramático de todos que encontré yo es de Augusto Sutter, me parece que se pronuncia. Bueno, él era dueño de Nueva Caledonia, que era el territorio de California,
y cuando se descubrió el oro, lamentablemente se lo quitaron todo, quedó en la calle. Este es el relato que ustedes tienen que leer, creo yo, porque es cortito, no es tanto. Bueno, tiene otros relatos históricos magníficos. Tiene, por ejemplo, un relato de María Estuardo. Bueno, yo los libros, los rayos, qué sé yo. María Estuardo, que es muy interesante. Y otro de María Antonieta. Lo que más me sorprendió en María Antonieta, bueno, fue su carácter, porque Zweig tiene esa característica. No solamente dice que hay que ver a los personajes, él tiene mucha biografía, Erasmo Rotterdam, Roland Roland. No solamente hay que ver sus personajes en función del medio en que se desarrollan, que es muy importante también, pero también hay que ver su personalidad, su manera de ser, su individualidad, porque él siempre abogó por la libertad personal. Eso fue muy importante para él. Bueno, María Antonieta, les decía yo, allí, digamos, lo que más llama la atención es que el rey no hallaban cómo culparlo, porque es increíble, pero es absolutamente increíble, porque el rey no tenían culpa alguna, tuvieron que inventarle que una cosa extranjera, que por eso, y gracias, por eso lo guillotinaron, pero era un tipo que estaba dedicado a las llaves, a toda esa parte que tiene que ver con abrir y cerrar cajitas y todo ese tipo, se dedicaba a eso. Pero era un tipo absolutamente ajeno a cuestiones de carácter típicamente del interés aristocrático. A pesar de verse, era gordito, lo único que le interesaba era comer, comer y comer. Y bueno, pero todo eso yo creo que disfruten ustedes, aprovechen de leer. Yo voy a comentar en breve algunas ideas de Stefan Zweig. Mire, una de las ideas que, entre paréntesis, esta novela, una partida de ajedrez o novela de ajedrez, fue la última que escribió Stefan Zweig y no la vio editada en vida, porque con su secretaria y esposa, Lotte, segunda esposa, se suicidaron. Y como yo dije, me recuerdo que haberlo dicho, allí después que se asesinó, llegó hasta Gabriela Mistral, que estaba en la ciudad de Petrópolis, la ciudad donde murió efectivamente. Allí llegó Gabriela Mistral. O sea, ella también fue muy lectora de Stefan Zweig. Ahora, hay ideas, fíjese que, ¿por qué uno dice, yo decía, ¿por qué este hombre tan brillante, poeta, traductor de muchos idiomas, porque manejaba varios idiomas, este hombre tan intelectual, tan trabajador como intelectual, porque tuvo la gracia, tuvo, digamos, la suerte de que su padre era dueño de una empresa textil, y él, a pesar de tener su título en filosofía, nunca jamás se dedicó a ejercer ese título, porque gracias a la riqueza que tenía, la comodidad económica que tenía su padre, su familia, él se dedicó exclusivamente a escribir toda la vida, a escribir. Además, recolectaba obras de arte, recolectaba autógrafos, y entre otras cosas, él se consiguió, porque gastaba plata en eso, pues sí, se consiguió el escritorio que tuvo Beethoven. Él tenía ese escritorio porque lo había comprado. Bueno, pero en todo caso, quiero hablar de la novela
novela de ajedrez. No le voy a contar la trama, pero en el fondo, fíjense que son dos personajes. Un personaje es uno de los personajes es Sentovich, y el otro el Doctor B. Son los dos personajes principales de esta novela. Svay se vio acorralado, fíjese, porque este es las consecuencias de un exilio. Acorralado porque los nazis empezaron a ganar, y él cada vez que se trasladaba, estuvo en Salzburgo, allí dejó una novela inconclusa que va a significar mucho para él, que era la biografía de Balzac. Allí tuvo que trasladarse después a Inglaterra, después, se trasladó a Francia, en fin, fue un viajero, incluso llegó a Rusia, incluso viajó hasta Rusia. Pero después estoy relatando cuando empezó a verse acorralado por los nazis. Ninguno de sus libros habla de los nazis. El único que habla contra los nazis, digamos, es este libro. El único. Lo que habla muy bien de él, porque al sentirse tan acorralado aquí, todo lo que siente el doctor B, en realidad lo siente Svay. Porque a él, al doctor B, los nazis lo sometieron a una soledad, lo sometieron a una tortura espantosa, le dejaron solo en una sala, y en realidad en esa sala no había nada, y durante día y día eso fue calando en su manera de ser. Psicológicamente era una tortura psicológica espantosa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le inspiró? O sea, ¿qué le motivó a hacer este libro a Svay? Le motivó el hecho de que, primero él había cumplido ya los 60 años, recién había cumplido los 60 años. Y en realidad, la novela de ajedrez, o también conocida como una partida de ajedrez, fue motivada por un manual de ajedrez comprada por el autor para distraerse y relajarse del trabajo, y cuyo título era La partida de ajedrez hipermoderna del ajedrecista ruso Savely Grigorievich Tartakower. Eso le motivó, digamos, a hacer esta novela, y allí aborda la angustia que él sentía de alguna manera. Él era enemigo de hacer una autobiografía. De hecho, en El mundo de ayer, que fue la única que se considera como una especie de autobiografía, como una aproximación a su vida, es una obra que más bien relata el medio en que se desarrollaba el ambiente intelectual y cultural de Viena y de Europa, y más que eso, más que su cuestión personal. Tanto es así que cuando él hizo tantas biografías importantes, cuando viajó a la Argentina le pidieron que hiciera una biografía de San Martín. Pero él dijo lo siguiente, fíjate: les ruego que me disculpen, pero yo no hago autobiografía de personas victoriosas. Yo relato, escribo autobiografía de perdedores. Fíjense ustedes, autobiografía de perdedores, o biografía, quiero decir, de perdedores. Cuando él, previo a suicidarse con Lotte, su señora, escribió un poema, que este libro lo transcribe, el libro que acabamos de ver de Stefan Zweig. Vuelvo a repetirlo, es un libro, claro, voluminoso, pero bastante útil,
digamos, para el que le interesa la vida de Zweig, que es muy apasionante, ¿eh? Allí escribió un poema muy hermoso. Yo quiero, me voy a dar el lujo de repetirles la última estrofa de este poema. Recuerden que él ya tiene la idea de suicidarse, porque no es otra la conclusión que uno puede sacar al leer este poema. Había cumplido hace poco 60 años. Aquí se lo voy a leer. Nunca resplandece más libre el horizonte que en el brillo de la luz que se aleja. Nunca amamos la vida con más lealtad que en las sombras de la renuncia. Qué hermosa frase, qué hermoso poema. Fíjense ustedes, un hombre que se despide virtualmente de la vida, pero él habla sobre estos nunca que a uno le quedan realmente en la memoria. Uno se estremece al leer este poema. No se lo leo entero porque creo que esta frase lo resume todo, ¿no? Otra de las ideas muy importantes de Zweig, que yo rescato de esta biografía que hizo Moreno, es la idea que sobre los judíos. Esto es importante, esto es muy importante. Mire, aquí yo incluso lo anoté porque esto es bien delicado, porque puede herir susceptibilidades, ¿eh? Sobre todo ahora que hay una guerra tan desastrosa, tan espantosa, ¿eh? Pero fíjate que Zweig no era sionista. Sionistas son los judíos que siempre desean tener un terreno para vivir, un terreno, digamos, armar un país, una comunidad, un país propio, ¿eh? No era sionista. ¿Por qué no era sionista? Uno dice, consideraba que el pueblo judío nunca debería ser una nación terrenal, sino una metrópolis espiritual, unida por la esperanza. En esta idea está inspirada su obra El candelabro enterrado. Fíjense ustedes lo importante y trascendente que adquiere esta idea, esta convicción de Zweig. Yo creo que si el pueblo judío no hubiese ambicionado que más que el pueblo judío, digámoslo, yo lo digo voy a decir algunas cosas, lo digo, digamos, dramáticamente, porque no me habría gustado decirlo, pero tengo que decirlo. El interés más de Estados Unidos de que tengan un terreno ahí en el Medio Oriente que creo que del propio pueblo judío. Pueblo judío, yo le tengo mucha admiración y me parece que lo que hizo jamás fue espantoso, aberrante, pero resulta que lo que hicieron después como respuesta Netanyahu, no el pueblo judío, ojo, Netanyahu y su grupo, eclipsó el horror, porque él lo difamó, él lo difundió y él lo hizo más popular que jamás. Digamos, esa es la realidad. Yo tengo admiración por el pueblo palestino, mi corazón está con ellos en este minuto, porque sé que no tienen como, digamos, lamentablemente fueron gobernados por un grupo extremista que también cometió muchos errores. Bueno, ese es otro tema, pero ese es lo que le quería comentar de Stefan Zweig. Léanlo, lo van a disfrutar. Es un narrador extraordinario, pero también un historiador extraordinario. A todos los que les gusta la historia,
léanlo, se van a entretener de principio a fin. Es todo. Chao amigos.